¿Realmente crees que este tipo entiende algo de lo que estamos hablando? Jonathan Miller ni siquiera se molestó en bajar la voz mientras sonreía desde el otro lado de la mesa de conferencias. Michael Turner se rió sarcásticamente y respondió, «Lo dudo, pero oye, 50 millones por un pequeño robot asiático silencioso. Aceptaré ese trato cualquier día». Así comenzó todo. Una reunión privada en el piso 100 del rascacielos más exclusivo de Nueva York, con una vista panorámica de Manhattan. Lo que se suponía que sería una sociedad histórica se convirtió en algo mucho más sucio. Una guerra silenciosa de miradas, desprecio y puro prejuicio. A la cabeza de la mesa estaba sentado Wei Hang, un multimillonario chino que construyó su imperio tecnológico desde cero. Su empresa, Dragon Tech Industries, había revolucionado la robótica médica en Asia y ahora estaba listo para conquistar el mercado estadounidense. No hablaba inglés durante la reunión. No porque no pudiera, sino porque eligió no hacerlo. Era su armadura contra la arrogancia occidental. Y allí, discretamente sirviendo café y organizando documentos, estaba Andrés Silva, de 26 años, piel negra, cabello corto, de pie erguido como un soldado. Para todos en la habitación, era solo otro empleado invisible de la empresa de catering. Pero André no solo estaba sirviendo café. Estaba observando todo. Cada palabra susurrada, cada microagresión, cada insulto murmurado como si fuera inaudible. Pero André escuchó todo. Las risitas, el chasquido de dedos tratándolo como a un sirviente, las insinuaciones racistas, la reducción de Wei a nada más que un obstáculo exótico en su camino hacia la conquista. Lo que pasó después no fue solo una reversión de negocios. Fue una revolución disfrazada de servicio de café. La sala de juntas Miller Corp ocupaba todo el piso superior del edificio de vidrio y acero en el corazón financiero de Manhattan. No era solo una oficina. Era una declaración de poder. Paneles de roble oscuro se extendían del piso al techo. La mesa de conferencias, una obra maestra de mármol italiano, reflejaba las luces doradas de los candelabros de cristal que colgaban como joyas suspendidas. Jonathan Miller, CEO de Miller Corp., se veía impecable en su traje azul marino de $3,000. Alto, con cabello gris peinado hacia atrás, llevaba la sonrisa calculada de alguien que siempre esperaba ganar. A su lado estaba sentado Michael Turner, vicepresidente. Más joven, más agresivo, más impaciente. Su reloj suizo brillaba más que su sonrisa depredadora. Al otro lado de la mesa estaba sentado el hombre que creían que estaban a punto de conquistar. Wei Han vestía un traje negro simple y sin ostentación. Su cabello negro estaba perfectamente alineado, sus manos quietas sobre la mesa. A los 52 años, había construido un imperio de $2,000 millones en tecnología médica. Pero en esa habitación, era tratado como una curiosidad asiática. Su traductor, un hombre delgado de mediana edad, se sentaba ligeramente detrás de él, ofreciendo traducciones susurradas cuando era necesario. Pero la mayor parte del tiempo, Wei solo escuchaba. Su silencio hacía que los estadounidenses se retorcieran de impaciencia. Andrés Silva se deslizaba entre las sillas, ajustando tazas, verificando que los documentos estuvieran organizados. Su nombre no estaba en la lista de invitados. Su voz aún no había sido escuchada en la habitación, pero sus ojos estaban captando todo. Vio las sonrisas condescendientes de Jonathan, la risa nerviosa de Michael, y observó a Wei manteniendo impasiblemente su dignidad real en una habitación diseñada para hacerlo sentir pequeño. Las líneas de batalla estaban trazadas. La habitación se veía lujosa, pero bajo la superficie, algo mucho más frío se estaba gestando. Esta no era solo una reunión. Era una prueba, y ninguno de ellos sabía todavía quién estaba realmente siendo probado. André tenía solo 26 años, pero cargaba toda una vida de ser subestimado en su espalda. Era hijo de una empleada doméstica que trabajó para la misma familia adinerada durante 16 años. Creció observando cómo funcionaba el poder real detrás de escena. Mientras servía en la oficina del empleador de su madre, absorbía conversaciones sobre inversiones, fusiones y adquisiciones. Aprendió que los negocios reales sucedían en susurros, no en discursos. Pero lo que nadie sabía era que André había pasado 3 años en China. Tenía una beca para estudiar ingeniería en la Universidad de Beijing. Era fluido en mandarín y conocía la cultura, los gestos y los matices que van más allá de las palabras. Cuando regresó a Brasil y luego se mudó a Nueva York, descubrió que ser negro y hablar chino era una combinación que la gente simplemente no podía procesar. Así que hizo trabajos temporales, pagó sus cuentas, envió dinero a su madre y mantuvo sus talentos en silencio. Hasta esta noche.
Jonathan levantó su vaso de whisky con la confianza de un hombre acostumbrado a marcar el tono de los negocios globales. Por el futuro, dijo, y por un futuro donde la innovación no conoce fronteras. Sonrió ampliamente, como si acabara de pronunciar una frase digna de portada de revista. Buey simplemente asintió, levantó su vaso en silencio y tomó un sorbo. Sin palabras, sin traducción. Michael se inclinó, susurrando. Eso fue un sí o solo un asentimiento educado. No se molestó en bajar mucho la voz. Buey dijo algo en chino a su traductor. El hombre, sin expresión, se dirigió a la mesa. El señor Han aprecia el sentimiento. Eso fue todo. Y así continuó. Jonathan ofreció largos discursos animados sobre el potencial transformador de fusionar la tecnología robótica de Dragon Tech con la distribución global de Miller Corp. Habló de números, cronogramas, conquista de mercados. Gesticulaba como si comandara una audiencia invisible. Buey respondía con una frase corta y medida. El traductor convertía todo en una oración neutral. La paciencia de Michael se agotó primero. Se inclinó hacia Jonathan y murmuró, ¿En serio estamos negociando con una estatua? Esto es una locura. Andrés sintió el aguijón detrás de la palabra. No era la solicitud. Era el tono, la familiaridad que no se había ganado. Continuó organizando los documentos en silencio, sus manos firmes, pero sus ojos registrando cada detalle, cada insulto disfrazado, cada momento de falta de respeto. Lo que esos hombres en trajes no sabían era que cada palabra prejuiciosa estaba siendo entendida perfectamente por alguien a quien consideraban invisible. Y Andrés Silva, el simple asistente de cocina, estaba a punto de mostrarles el precio real de la arrogancia. La primera hora de la reunión fue un desfile de microagresiones disfrazadas de cortesía profesional. Jonathan comenzó a hablar más lentamente, pronunciando cada palabra como si se dirigiera a un niño. «Queremos comprar su empresa», dijo, gesticulando exageradamente. Michael lo encontró divertidísimo. «Tal vez deberíamos dibujar», susurró Michael, fingiendo garabatear en el aire. «O usar mímica. ¿Qué tal una figura de palitos representando dólares?» Weyham permaneció impasible. Sus respuestas, siempre breves, eran traducidas neutralmente por el intérprete, pero André notó algo que los ejecutivos no podían ver. Los dedos de Wei estaban golpeando suavemente la mesa en un patrón específico. Era código Morse. André conocía esas señales de sus días estudiando ingeniería naval en la Universidad de Shanghái. Wei estaba enviando un mensaje silencioso, registrando todo. «Confirma que entiendes esto». André casi se atragantó con el café que estaba sirviendo. Wei sabía que hablaba chino. Pero ¿cómo y por cuánto tiempo había sabido el multimillonario chino que había alguien en la habitación que podía entender cada palabra maliciosa que se decía? Michael se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana con un aire de impaciencia teatral. «Jonathan, esto va a tomar toda la noche. El tipo claramente no tiene interés real en cerrar el trato». «Paciencia», murmuró Jonathan. «A los asiáticos les gusta el drama. Fingen ser difíciles de convencer para poder aceptar cualquier cosa después». Andrés sintió que su sangre hervía. Cada palabra prejuiciosa era como una cuchilla cortando su piel. Pero había algo aún más doloroso. La forma en que Wei absorbía cada insulto sin reaccionar, manteniendo su dignidad a través de un silencio que los estadounidenses interpretaban como sumisión. «¿Sabes qué me irrita?», dijo Michael, regresando a la mesa. Esa pose de sabiduría oriental, como si su silencio fuera profundo. Es solo terquedad asiática disfrazada de filosofía. Jonathan se rió suavemente. «Probablemente ni siquiera sabe lo que le estamos ofreciendo. 50 millones por qué, hombre, por una empresa que hace pequeños robots para cirugía. Podemos encontrar cualquier startup en San Francisco haciendo lo mismo por 10 millones». André organizó papeles con manos temblorosas, no de miedo, sino de rabia controlada, porque sabía exactamente lo que representaba Dragon Tech Industries. Durante sus 3 años en Shanghái, había seguido de cerca el desarrollo de los robots quirúrgicos de Wei. No eran pequeños robots. Eran equipos que salvaban vidas, reduciendo las tasas de error en cirugías cardíacas complejas en un 80%. Wei tenía 15 patentes registradas, asociaciones con los hospitales más grandes de Asia, y tecnología tan avanzada que las universidades estadounidenses habían estado tratando sin éxito durante años de copiar sus algoritmos. Pero para Jonathan y Michael era solo otro asiático terco con dinero. La memoria de Andrés se remontó 3 años. Beijing, invierno de 2021. Acababa de ser aceptado en el programa de intercambio de la universidad a través de una beca para estudiantes negros de bajos ingresos.
Era diciembre cuando conoció por primera vez a Wei en una conferencia sobre innovación tecnológica. Wei había hablado durante 2 horas sobre cómo la tecnología médica podría democratizar la atención sanitaria en países pobres. André estaba fascinado. Después de la conferencia, se acercó tímidamente a Wei para hacer una pregunta en su mandarín aún rudimentario. ¿Cree que un joven brasileño puede contribuir a este tipo de investigación?, preguntó André en mandarín. Wei sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto dar. La creatividad no tiene color ni nacionalidad, respondió Wei en chino. Tiene curiosidad y claramente tienes eso. En los meses que siguieron, Wei se convirtió en su mentor no oficial. Hablaron sobre ingeniería, barreras culturales y cómo el prejuicio limitaba el potencial humano. Wei le contó sobre las dificultades de ser tomado en serio en Estados Unidos, sobre reuniones donde los ejecutivos estadounidenses asumían que no entendía inglés, sobre contratos fraudulentos disfrazados de asociaciones. Un día, dijo Wei en una fría tarde de invierno, tal vez encuentre a alguien que realmente me vea, no solo mi cuenta bancaria. André nunca olvidó esas palabras. Y ahora, 3 años después, estaba presenciando exactamente el escenario que Wei había predicho. Solo que esta vez, André ya no era un estudiante observando desde lejos. Estaba allí, invisible para todos, pero capaz de cambiar todo. Jonathan volvió al ataque, su paciencia oficialmente agotada. Mira, puedes decirle a su jefe que nuestra oferta es final. 50 millones. Tómalo o déjalo. Si quieres seguir actuando el drama oriental toda la noche, podemos irnos de aquí ahora. Michael asintió vigorosamente. Honestamente, todo este teatro cultural me está poniendo nervioso. Podemos encontrar una empresa china más cooperativa. Fue entonces cuando Wei habló directamente por primera vez, una oración en chino dirigida al aire como si estuviera contemplando las luces de la ciudad. El traductor vaciló, claramente incómodo con lo que había escuchado. ¿Qué dijo?, presionó Jonathan. El traductor se aclaró la garganta. Él dijo que está impresionado con la hospitalidad estadounidense. Pero André entendió perfectamente lo que Wei había dicho realmente. Hay alguien en esta habitación que entienda el verdadero valor de construir puentes en lugar de muros. Esas palabras golpearon a André como un rayo. Wei no solo estaba hablando de negocios. Estaba pidiendo ayuda. Estaba buscando a alguien que pudiera ver más allá del color de piel, la nacionalidad y el prejuicio disfrazado de superioridad cultural. André se aclaró la garganta suavemente. Por primera vez esa noche, sintió que no podía permanecer en silencio por mucho más tiempo. Sus manos dejaron de temblar. Sus hombros se enderezaron ligeramente. Michael golpeó sus dedos impacientemente en la mesa. ¿Cuánto más vamos a tener que soportar esta farsa? Honestamente, es como tratar de hacer negocios con una muralla china. Jonathan se rió fuerte. Al menos una muralla no desperdiciaría su tiempo fingiendo ser misteriosa. André apretó los puños. La sangre latía en sus sienes. Cada palabra despectiva era un recordatorio de todas las veces que había sido subestimado, ignorado, tratado como invisible. En la escuela, cuando los maestros asumían que no entendería conceptos complejos. En la universidad, cuando los compañeros fingían sorpresa al descubrir que era un estudiante de mérito, no un estudiante de cuota. En trabajos anteriores donde su inteligencia era constantemente cuestionada. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía poder. El poder del conocimiento, del entendimiento, de la capacidad de construir puentes donde otros veían solo muros insuperables. Wei murmuró algo otra vez en chino, casi inaudible. André entendió perfectamente. Realmente hay alguien aquí que me vea como un ser humano. La voz de Wei llevaba una tristeza profunda que André reconoció instantáneamente. Era la misma tristeza que él mismo había cargado durante años. El dolor de ser reducido a estereotipos, de tener su humanidad cuestionada, de ser tratado como menos capaz simplemente porque no encajaba en el molde esperado. Jonathan miró el reloj caro en su muñeca. Último intento, dijo, dirigiéndose al traductor como si Wei fuera sordo además de incapaz. Dile que si no cerramos esto hoy, la oferta sale de la mesa. No tenemos tiempo para estos juegos orientales. André respiró profundo. Sus manos dejaron de temblar completamente. De hecho, nunca volverían a temblar en presencia de esos hombres. Porque en ese momento, se dio cuenta de que no era solo un testigo silencioso de una injusticia. Era la clave de una revolución que estaba a punto de explotar en la cara de toda esa arrogancia. El problema era que Jonathan y Michael no tenían idea de que el simple asistente de cocina llevaba un arma secreta que podría destruir no solo esa reunión,
sino toda la reputación que habían construido durante décadas. André miró a Wei una última vez antes de tomar la decisión que cambiaría todo. Y en esa mirada, vio no solo una súplica de ayuda, sino una oportunidad de reescribir las reglas del juego para siempre. La oportunidad surgió cuando Michael se levantó para tomar una llamada urgente. «Perdón, es de la Junta», dijo, saliendo de la habitación con el teléfono presionado contra su oreja. Jonathan aprovechó para servirse más whisky, dejando a Wei momentáneamente solo con su traductor. Fue entonces cuando André fingió tropezar a propósito, derribando una bandeja vacía cerca de la silla de Wei. Mientras se agachaba para recoger los objetos, susurró rápidamente en chino. «Señor Han, mi nombre es André Silva. Entiendo todo lo que están diciendo. ¿Puedo ayudarlo?» Wei no se dio vuelta, ni mostró sorpresa alguna. Solo golpeó 3 veces la mesa, código Morse para sí. Luego murmuró discretamente en chino. «Espera mi señal. Cuando diga, dragón durmiente, prepárate». André sintió una descarga de adrenalina corriendo por su cuerpo. Wei no era solo una víctima de prejuicio. Era un estratega esperando el momento correcto para contraatacar. Michael regresó visiblemente irritado. «¿Problemas con los accionistas?», murmuró. «Están impacientes con todo este retraso. Quieren una decisión hoy». Jonathan suspiró teatralmente. «Bueno, tal vez su amigo oriental necesite entender que el tiempo es dinero aquí en América». Se dirigió a Wei directamente, hablando fuerte y lentamente como si hablara con alguien sordo. «Necesitamos respuesta ahora». El traductor comenzó a convertir, pero Jonathan la detuvo con un gesto de la mano. «Déjalo». Él entendió. Los asiáticos pueden ser tercos, pero no son estúpidos. André apretó los puños discretamente. Con cada nuevo insulto, su determinación crecía. Había pasado toda su vida escuchando variaciones de estas mismas palabras. Incluso puede ser inteligente para un negro. Impresionante lo bien que articula sus palabras. A diferencia de otros de su raza. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no solo estaba sufriendo prejuicio. Estaba reuniendo munición para destruirlo. Durante su descanso de 5 minutos, André corrió al baño y llamó a su hermana Camila, una periodista de investigación del New York Herald. «Camila, necesito un favor urgente», susurró por teléfono. «Tienes contactos en la SEC, la Comisión de Valores y Bolsa». «André, ¿por qué estás susurrando? ¿Y qué diablos sabes de la SEC?» «Es complicado, pero estoy presenciando un intento de fraude corporativo en vivo. Necesito saber si alguien puede rastrear transferencias bancarias sospechosas de Miller Corp en los últimos 6 meses». Hubo una pausa del otro lado. Camila conocía lo suficiente a su hermano para saber que no estaba exagerando. «Dame 20 minutos», dijo. «Y André, ten cuidado». André regresó a la habitación justo cuando Michael estaba perdiendo completamente la compostura. «Honestamente, esto ha ido más allá de lo ridículo», resopló, caminando de un lado a otro. «Hacemos una oferta de 50 millones y él se sienta ahí fingiendo ser el emperador de China». Jonathan se rió, claramente disfrutando el espectáculo. «Cálmate, Mike. Déjalo jugar su carta asiática. Al final, todos ceden. Es solo cuestión de presión». Wei habló otra vez en chino, una oración más larga esta vez. El traductor vaciló visiblemente. El señor Han quisiera revisar los documentos más cuidadosamente. «¿Revisar?» Michael explotó. «Son 15 páginas. ¿Cuánto tiempo le toma a un chino leer 15 páginas?» Andrés sintió que su sangre hervía. Ya no podía fingir que solo estaba limpiando mesas. Sus 3 años en Shanghái estudiando ingeniería avanzada en la universidad más competitiva de China fueron reducidos a ese comentario ignorante sobre velocidad de lectura. Fue entonces cuando su teléfono vibró discretamente. Mensaje de Camila. «Encontré algo grande. Miller Corp tiene una investigación abierta por manipulación de contratos con empresas asiáticas. 2 casos similares en los últimos 2 años, ambos involucrando cláusulas fraudulentas en adquisiciones. ¿Necesitas esta información?» André escribió rápidamente. «La necesito. Envía todo». En segundos, su teléfono estaba recibiendo archivos PDF, reportes de la SEC, quejas de otras empresas asiáticas. Un patrón claro de comportamiento depredador. Jonathan y Michael tenían un historial. Wei no era la primera víctima. Era solo la siguiente. André organizó la información mentalmente mientras continuaba su trabajo. Dragon Tech no era solo otra empresa de robótica.
Era pionera en inteligencia artificial asistida por cirugía con tecnología décadas por delante de sus competidores estadounidenses. Jonathan y Michael no estaban tratando de formar una sociedad. Estaban intentando robo tecnológico a escala de miles de millones de dólares. Michael revisó su reloj otra vez. Última oportunidad, dijo, dirigiéndose al traductor. Dile que nuestra paciencia llegó a su fin. O acepta ahora o buscaremos a sus competidores. El traductor comenzó a hablar en chino, pero Wei la interrumpió gentilmente levantando la mano. Por primera vez esa noche, sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba cargada de significado. «Dragón durmiente», dijo Wei claramente en chino, mirando directamente a André. Era la señal, el momento que André había estado esperando. Su hermana acababa de enviarle la munición que necesitaba. Wei había puesto la trampa perfecta, y ahora era momento de mostrar a estos ejecutivos arrogantes el verdadero precio de la subestimación. André se aclaró la garganta suavemente. Sus manos dejaron de temblar, sus hombros se enderezaron. Por primera vez en su vida, estaba a punto de usar su inteligencia no para sobrevivir, sino para dominar. Pero lo que Jonathan y Michael no sabían era que el simple asistente de cocina no solo estaba a punto de hablar chino. Estaba a punto de revelar evidencia que los pondría a ambos en la cárcel. El teléfono de André vibró una última vez. Camila había enviado la cereza del pastel. Grabaciones de audio de una reunión interna de Miller Corp, donde Jonathan y Michael discutían abiertamente robar tecnología china a través de contratos amañados y usar el prejuicio de los inversionistas contra los asiáticos para justificar adquisiciones fraudulentas. André respiró profundo. Ya no se trataba solo de Wei. Ya no se trataba solo de prejuicio racial. Se trataba de justicia sistemática contra un patrón de comportamiento criminal que había durado años. Wei tamborileó en la mesa otra vez, pero esta vez el patrón era diferente. Ejecutar. Ahora, André dio un paso adelante. Jonathan y Michael ni siquiera lo notaron al principio. Para ellos, seguía siendo mueble humano. Pero cuando André se paró junto a Wei e hizo una reverencia respetuosa, la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. «Caballeros», dijo André, su voz firme y clara. «Hay algunas cosas que necesitan saber sobre esta reunión». Jonathan dejó caer su vaso de whisky. Michael giró la cabeza tan rápido que casi perdió el equilibrio. «Primero», continuó André, manteniendo su calma olímpica, «el señor Han entiende inglés perfectamente. Escuchó cada palabra prejuiciosa que pronunciaron. Segundo, yo no soy solo un asistente de cocina. Tengo un título en ingeniería de la Universidad de Shanghái. Soy fluido en mandarín y soy testigo de todo lo que pasó aquí». El color se desvaneció completamente del rostro de Jonathan. Michael abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «Y tercero», dijo André, sacando su teléfono del bolsillo, «mi hermana es periodista de investigación y acaba de enviarme evidencia de que ustedes tienen un historial de fraude corporativo contra empresas asiáticas». Wei se levantó por primera vez esa noche. Miró directamente a Jonathan y Michael y habló en inglés perfecto con un acento estadounidense impecable. «Caballeros, creo que tenemos mucho de qué hablar». El silencio que siguió no estaba vacío. Era el peso de la justicia a punto de colapsar sobre 2 décadas de arrogancia y crimen corporativo. André no solo había roto su invisibilidad, había detonado una bomba que destruiría las vidas de estos hombres para siempre. «¿Tú hablas chino?», tartamudeó Jonathan, su voz aguda como un niño asustado. «¿Fluido?», respondió André, manteniendo su tono calmado. 3 años en Shanghái, título de ingeniería de la universidad más competitiva de China. Escuché cada insulto, cada chiste racista, cada comentario prejuicioso que hicieron. André fue mi mejor estudiante, dijo Wei en inglés impecable. Cuando supe que estaba trabajando temporalmente en Nueva York, específicamente le pedí que estuviera aquí hoy. Michael trató de recuperar la compostura. Esto es una trampa. Ustedes planearon esto». André sacó su teléfono y mostró la pantalla a ambos. «Mi hermana Camila Silva del New York Herald me envió evidencia interesante sobre ustedes». Deslizó su dedo por la pantalla. «Investigación de la SEC por manipulación de contratos. 2 empresas asiáticas ya los han reportado por fraude. 23 millones en multas pendientes». Una grabación comenzó a reproducirse. «Hacemos el contrato realmente complicado. Firman sin entenderlo y obtenemos la tecnología gratis». La grabación continuó con Jonathan. «Es como robar dulces a un bebé. Piensan que estamos siendo respetuosos con toda esta ceremonia cultural,
pero en realidad les estamos tomando el pelo. Michael se puso blanco como una sábana. ¿Cómo conseguiste esto? Buey se levantó lentamente, su presencia llenando toda la habitación. Cámaras discretas, señor Turner. Tecnología china muy avanzada. Ustedes subestimaron no solo mi inteligencia, sino también mi preparación. André conectó su teléfono al proyector de la habitación. Documentos de la SEC, correos internos de Miller Corp y una lista de empresas asiáticas que habían caído víctimas del mismo esquema aparecieron en la pared. 16 empresas defraudadas en 5 años. Ustedes se especializan en explotar el prejuicio de los inversionistas estadounidenses contra los asiáticos. Jonathan estaba claramente desesperado. Podemos negociar. ¿Qué quieren? ¿Más dinero? ¿Participación? Buey negó con la cabeza lentamente. No quiero su dinero sucio, señor Miller. Quiero justicia. André presionó otro botón en el teléfono. Mi hermana ya envió toda esta evidencia al FBI, la SEC y 5 periódicos diferentes. La historia estará en primera plana mañana. Michael se desplomó en su silla, enterrando su cara en sus manos. Estamos arruinados. Buey se acercó a André y le extendió la mano. Gracias por tener el coraje de romper el silencio, dijo en chino. André respondió en el mismo idioma. Gracias por enseñarme que la dignidad no es negociable. Jonathan intentó una última táctica desesperada. No pueden hacer esto. Tenemos abogados. Tenemos influencia. André sonrió por primera vez esa noche. Caballeros, acaban de descubrir que subestimaron a las personas equivocadas. Un asiático silencioso y un negro invisible. Como les gusta decir, karma es una palabra asiática, y hoy está hablando fluidamente en justicia. 6 meses después, Andrés Silva estaba sentado en su nueva oficina en el piso 15 del edificio Dragon Tech América con una vista privilegiada de todo Manhattan. Vicepresidente de Relaciones Estratégicas Internacionales, salario de $200,000 al año, apartamento en el Upper East Side, pagado completamente por la empresa. Jonathan Miller se declaró en bancarrota personal 3 meses después del escándalo. Investigado por el FBI por fraude corporativo, perdió su casa, su auto, su esposa y la custodia de sus hijos. Michael Turner fue sentenciado a 2 años de prisión y ahora trabajaba como vendedor de autos usados en los suburbios de Detroit. Miller Corp fue comprada por Dragon Tech por solo $10 millones, una 10ª parte de la oferta original que habían rechazado arrogantemente. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Buey durante una reunión ejecutiva, sirviendo té chino tradicional en tazas de porcelana. Andrés sonrió, mirando la ciudad a través del vidrio.